Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a la sala 4. Yo soy Yassi Morales Chacón, co-coordinadora del programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, queremos invitarles a que compartan en el chat su nombre, organización o institución y de qué país nos acompañan para que también entre ustedes puedan ir conociéndose. Y si gustan incluir algún comentario cuando se están desarrollando las ponencias, bienvenidas. Sí, también les agradecemos si pueden dejar las preguntas a las personas ponentes también en el chat para después retomarlas. Y bueno, ya vistos los temas logísticos, les agradecemos su asistencia. Estamos muy contentos de poder compartir esta sesión de las que tiene la subtemática de la agroecología como promotora de un tejido social inclusivo, justo y equitativo en el marco del noveno Congreso de Agroecología de SOCLA. Nuestra sesión contará con la participación de 5 personas que nos compartirán en 10 minutos sus exposiciones. Yo aquí estoy asumiendo doble rol, tanto de coordinadora, bueno, moderadora, como también de atención del tema técnico. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. Gracias. Griselda, ya puedes compartir pantalla. Puedes activar tu micrófono. Listo. Sí. ¿Ven mi presentación? Todavía no, pero ya, ahora sí. Súper bien. Ok. Y te escuchamos bien también. Ok. Voy a apagar tantito mi cámara porque luego se me va el internet. Listo. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí participando en esta mesa, en esta sala. Yo soy Griselda Juárez Luis, soy postdoctorante en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche en México. Y bueno, el tema que les voy a compartir hoy es la milpa maya como sistema agroecológico de las comunidades aledañas a los petenes Campeche. Bueno, el estado de Campeche pues tiene ciertas particularidades. Es uno de los estados con mayor rezago económico, social y social de la República Mexicana, ¿no? La población rural aquí enfrenta problemas de pobreza, desempleo, migración, desnutrición e inciden en problemas ambientales que impactan en el bienestar pues, de todas estas familias campesinas. Para poder entrar un poquito más en el tema, pues me gustaría contarles también algunas cuestiones del contexto del Estado, ¿no? Según datos del Coneval, en cuestión de carencia por acceso a la alimentación en Campeche, pues es uno de los estados también que tiene más dificultades. Estamos hablando que en el 2008 se reportaba cerca del 20% de la población con problemas de inseguridad alimentaria leve y el 11% con una inseguridad alimentaria severa. Aquí estamos hablando de que son alrededor de 930,000 personas las habitantes del estado. También otros datos importantes que pues es bueno mencionar es que en las cuestiones de medición multidimensional de la pobreza, también datos del Coneval, es que para el 2020, pues cerca del 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Y en cuanto a las cuestiones de carencia social y carencia en específico de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, pues el 26% de la población pues presenta estas dificultades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede también en este contexto de Campeche? Que pues las comunidades rurales desempeñan una serie de estrategias campesinas que les permiten su reproducción económica y social. Y estas estrategias también representan una oportunidad para transformar todos esos problemas de pobreza, vulnerabilidad, inseguridad alimentaria en una solución para el aprovisionamiento de los alimentos e incremento también de sus ingresos, ¿no? Que también es una cuestión importante. Y aquí la milpa maya en específico desempeña un papel fundamental. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos documentando y a la vez promoviendo esta conservación de la milpa maya como ese sistema agroecológico que va a permitir, pues,
atacar o mejorar todos estos problemas de inseguridad alimentaria pues que presentan las familias rurales, ¿no? En este sentido, la milpa maya, en este contexto específico, pues estamos hablando del rosa tumba y quema, el cultivo siempre es por espeque, y regularmente en estas comunidades se maneja el mecate como unidad de medida, que son 20 surcos por 20 plantas cada uno, que es así como miden los campesinos sus producción, ¿no? La de maíz principalmente. Y aquí en la milpa maya, pues el principal, creo que en todos en México, pues el principal cultivo es el maíz y es por donde nosotros estamos empezando esta parte de investigación sobre todo. También es un sistema de policultivo donde también están muy presentes las calabazas, las cibes, jamaica y otros muchos cultivos, pero nosotros estamos empezando por este tema del maíz criollo en específico y estamos también avanzando con el estudio de calabazas, pero pues estamos más enfocados en esta primera parte. Mi zona de estudio son las comunidades aledañas a la Reserva de la Biosfera Los Petenes, que se encuentra en la parte norte de Campeche y está sobre todo conformada por los municipios de Campeche, Tenabo, Eselchacán y Calquiní. Y donde nosotros encontramos mayor diversidad de maíces nativos es sobre todo en el municipio de Eselchacán. ¿Qué pasa también cuando empezamos nosotros a documentar y hacer los recorridos en campo? Pues encontramos también muchas situaciones pues negativas, pero que nos dieron pie a poder identificar este sistema de la milpa como ese sistema agroecológico que tenemos nosotros que promover, ¿no? A partir de los años 70, con la modernización de la agricultura, inició el programa también de desmonte y mecanización en México, y con eso en el norte de Campeche se hizo evidente la reproducción de la agricultura, la reducción, perdón, de la agricultura tradicional milpa, y se empezó a manejar este sistema mecanizado, ¿no? Con eso que hubo un incremento bárbaro del uso de agroquímicos. En esta zona también, a pesar de toda esta ley para restringir el uso del glifosato, la realidad es que esto no sucede esto. Hay una venta indiscriminada de glifosato y un uso indiscriminado, ¿no? También aquí otra de las cuestiones que ocurren es que en estas comunidades, pues, arriendan la maquinaria con los menonitas y ellos son los que se encargan de trabajar toda esta parte de agroquímicos en los cultivos, ¿no? Entonces no hay como que una restricción o un control sobre su uso. También se observó una pérdida de variedades criollas y pues el abandono de la milpa o espeque, porque también esto está asociado a que las generaciones más jóvenes ya no se están dedicando a esta actividad. Pero ¿cuáles son esos puntos positivos que nosotros encontramos y que creo que son el camino o son esa luz que nos indican que sí podemos nosotros seguir promoviendo, documentando y promoviendo esta milpa maya como sistema agroecológico? Pues que en el Chacán, que es una cabecera municipal y ya es un contexto más suburbano, pues se encontraron más variedades de maíces nativos, a pesar de que nosotros pensáramos que pues no se trata de una comunidad rural como tal, es el sitio donde encontramos más maíces nativos. También encontramos que el maíz criollo es la base para la alimentación familiar y aquí en general en todas las comunidades es únicamente para consumo, ¿no? Para autoconsumo. Aquí hemos encontrado que, pues sí, hay, sobre todo en Eselchacán, que es donde hay terrenos de mecanizado, pues siguen Te quedan cultivando 3 también minutitos. sí, siguen cultivando así las parcelas, pues para poder, para autoconsumo solamente. También se conservan todas esas prácticas culturales asociadas al maíz, que es como el janilicol, la comida de monte, y también hay una gran variedad de saberes campesinos que hay documentar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para promover esta milpa agroecológica? Estamos haciendo una colecta e intercambio de semillas. Tenemos un proyecto muy importante de conservación in situ de maíces criollos, donde tenemos ya
colectadas y actualmente se están reproduciendo 16 variedades de semillas. También estamos recuperando los conocimientos tradicionales y hay un diálogo de saberes para poder también corroborar esta parte de conocimientos que vienen desde la academia con esta parte también de los saberes campesinos, ¿no? También estamos buscando todo el involucramiento del grupo doméstico y estamos iniciando apenas con, con esta cuestión de promover el uso de abonos orgánicos y verdes, la producción de biofertilizantes, el manejo agroecológico de plagas, y se está poco a poco capacitando a, pues, a las familias campesinas que estamos visitando, que estamos tratando de incorporar al proyecto. En la conservación in situ de maíces criollos, como les mencionaba, tenemos 16 variedades que estamos reproduciendo para caracterizarlas también y pues darles también alternativas a los campesinos para que ellos también puedan seguir reproduciéndolas, ¿no? Es como les comento, hacemos intercambio de semillas y demás. También estamos trabajando mucho en esta parte de difusión para llevar a las comunidades todo ese conocimiento, o no, más bien toda esa información acerca de las variedades de semillas, porque en muchas comunidades rurales, y sobre todo aquí, es importante mencionar que en las rurales ya tienen un desconocimiento de todas estas variedades de maíces que se pueden sembrar en la milpa, ¿no? Y mejor en los contextos suburbanos es donde hemos encontrado mayor variedad. Entonces estamos haciendo toda esta parte de difusión también. Y por último, pues cierro con esta frase de Marcos Basilio, que es también un promotor muy importante de la conservación de la biodiversidad, sobre todo en Guerrero, que es, pues, hagamos milpa agroecológica. Gracias. Muchísimas gracias, Griselda, y respetaste el tiempo así, súper bien. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas en el chat y le pasamos la palabra a Carlos Aricizabal Rodríguez. Gracias, buenos días. Ya voy a compartir mi pantalla. Dame un momento. Bueno, yo creo que ya están viendo mi pantalla ahí. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Bueno, la ponencia se llama Diversidad Organizacional y Agrobiodiversidad en la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos del Valle del Cauca. Los ponentes somos dos. Estoy acompañado de mi director de tesis de doctorado, el profesor Diego Iván Ángel Sánchez, que no, por alguna razón no salió en la programación de las ponencias, pero pues en el resumen sí aparece. Bueno, la red de mercados agroecológicos está ubicada en el departamento del Valle del Cauca, en Colombia, en alrededor de 9 municipios. Está integrada por 14 mercados agroecológicos de origen campesino, agrupa a 360 familias aproximadamente. Tiene una vida ya formal de 13 años como organización social de segundo nivel. Y pues ahí tienen también mercados, hay mercados ahí que llevan mucho más tiempo, 20 años, 21 años ya. El trabajo de la red se puede resumir en estas más o menos 7, 8 componentes, y es que, bueno, obviamente se trabaja por la agroecología, la transición agroecológica, la soberanía alimentaria, la mitigación del cambio climático, pero entonces también el consumo de proximidad, la inclusión y la solidaridad y la memoria biocultural, su resguardo, ¿no? La red también busca entonces una redefinición de las relaciones entre el campo y la ciudad, como a través del encuentro entre el productor y el consumidor, pero entonces mediado por el afecto, por la solidaridad y la justicia social. Hay un concepto entonces bajo el cual se
aborda esta ponencia y es el concepto de diversidad organizacional. Vamos a ver cómo opera. Este concepto lo promulgó Brookfield en el año 2001. Él dice entonces que el agricultor y su familia hace un manejo de los bienes comunes. En cuanto a su variedad y variabilidad, obviamente de los animales, de las plantas y los microorganismos con que cuenta, que los utiliza en la producción agrícola, en sus cultivos, en el ganado, en los árboles, pero también en peces y en insectos que son de interés, pero en otros también, obviamente, insectos como las abejas, ¿no? Entonces, esta biodiversidad obviamente es creada y también es administrada pues por estas familias campesinas, también de pastores, pescadores y leñadores, que a veces se nos olvidan también. En cuanto a recursos genéticos, especies que se usan para la alimentación, pero también para las fibras, combustible, medicina y forrajes, ¿no? Y también para el tema estético, por ejemplo, las flores. Y pues en esa biodiversidad hay unos organismos en el suelo, en la parte de arriba, y también hay depredadores y hay polinizadores. Entonces, la familia agricultora en su manejo de la agrobiodiversidad debe tener y manejar unas relaciones con su fuerza laboral, que bien sea dentro de su propia familia o contratada, y con sus vecinos, porque tiene unas relaciones ahí. Y debe distribuir el espacio en la finca. Aquí está el concepto y eso se refiere la diversidad organizacional. Eso lo vamos a ver ahorita en la aplicación de los resultados. Esto desde el punto de vista, digamos, que individual como familia. Pero también entonces se puede ver o se puede llevar este concepto a grupos, como puede ser en este caso organizaciones de base, que son las que conforman los mercados, o a la red de mercados como una organización de segundo nivel, en cuanto al manejo de relaciones internas o externas, o para definir estrategias, por ejemplo, de comercialización, de su surtido de los mercados, en fin. Este estudio entonces está basado en el trabajo de tesis doctoral que comprendió la, 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 la observación y la visita a fincas de 18 familias en este departamento del Valle del Cauca, a través de en las fincas de entrevistas semiestructuradas y observación participante, conociendo condiciones socioeconómicas, productivas y de mercado, y también en esos espacios de los mercados, o sea, en esas ferias, sobre todo en cabeceras municipales, en donde se hicieron entrevistas en profundidad de líderes de mercado y también entrevistas semiestructuradas a consumidores y productores en los mercados, ya en su rol ahí de vendedores. También grupos focales. El muestreo se hizo por bola de nieve y por conveniencia. ¿Qué se ha encontrado dentro de los resultados de todo el estudio? Estos predios oscilan en su altitud, entre sus 3.500 perdón, su extensión, 3.500 y 288 metros cuadrados. La mayoría son pequeños. En la altitud ahora sí están entre los 944 y 1.783 metros. Y entonces estas fincas en su 83% quedan en zona de ladera. ¿Cuál es el contexto que tenemos en el departamento del Valle del Cauca? Este es un valle aluvial, el segundo río más importante del país. Se considera como un valle interandino porque está entre dos de las cordilleras más importantes del país, son tres. Está entre la cordillera central y occidental. Y en ese valle aluvial está, digamos que instaurada la agricultura a nivel industrial, a escala industrial, de la caña de azúcar, para la agroindustria de la caña de azúcar. Entonces vemos que en las laderas hay menor concentración de la tierra, porque en la zona plana la concentración de la tierra es muy alta. Y como dato importante, estas familias en promedio dejan como área de conservación en sus fincas el 18% de su área. Para ver entonces cómo integran estas familias dentro de sus prácticas agroecológicas a los animales, vemos entonces que hay un gran porcentaje de integración entre medio y alto.
Y también vemos que estas familias tienen unos niveles medios y bajos de dependencia de insumos externos. Entonces, esto es un resultado de su aprovechamiento de la agrobiodiversidad y de esa integración de los diferentes componentes del agroecosistema. Dentro de estos aspectos socioeconómicos, entonces vemos que las fincas cuentan en gran porcentaje con energía eléctrica, y la mitad hacen parte de acueductos veredales y también tienen fuentes de agua adicional. En cuanto al trabajo de la finca, esas relaciones laborales, entonces todos los propietarios trabajan en sus fincas y el 89% de ellos emplean a familiares. El 28% ocupan a una persona externa. Esto lo podemos relacionar también con que si sumamos en los grupos... Te quedan 3 minutitos. Gracias. Entre los grupos etarios de las familias, si sumamos entre 36 y 50 y 51 a 80 años, suman el 55%. Los predios en su mayoría están en transición, 95%, todos hacen autoconsumo. Las familias tienen dificultades económicas para aumentar su producción. Y algunos, muy pocos, solo 3, cuentan con ingresos por jubilación y no dependen de la finca. El 78% de las familias sí cuentan con ingresos provenientes de fuentes alternas y cuentan con niveles de vida más altos. Las personas que viven en la zona plana y viven de la agricultura, en su gran mayoría son obreros de los ingenios azucareros y son familias por un lado empobrecidas y por el otro lado racializadas, porque son parte de herederos de los africanos que trajeron aquí esclavizados. Vemos entonces que hay un equilibrio de roles en la toma de decisiones en las familias y en la realización de actividades. Si vemos entonces, hacemos el zoom en las mujeres, vemos que ellas conservan y están implicadas en labores productivas y reproductivas, pero de todas maneras, pues sí hay un mantenimiento de esquemas heteropatriarcales. En los mercados, en el 90% de los mercados, el 65% está integrado por mujeres y gracias a eso, entonces, ha habido un sostenimiento y una resistencia y una resiliencia de los mismos mercados. Ellas han sido el bastión. Y en sus relatos para ellas, los mercados representan espacios de libertad, de autonomía y de autoestima. La biodiversidad de las fincas también se ve reflejada en los mercados, como podemos ver en esta gráfica, y entonces aquí podemos hacer una aplicación de este concepto de diversidad organizacional y su relación con la agrobiodiversidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, también por la gestión del tiempo. Ahora le pasamos la palabra a Pablo Galeano, también por 10 minutos. Bueno, buenos días a todos. A ver, voy a ver si se puede. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, muy bien. Bueno, me presento muy brevemente porque tengo poco tiempo y hablo mucho. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de la Universidad de la República de Uruguay, estoy en Montevideo, pero integro la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y esa organización que está ahí, que se llama REDES. Y los resultados que voy a presentar es de un monitoreo que venimos haciendo de presencia de transgenes en poblaciones de semillas criollas que tienen los integrantes de esta red. Voy a presentar un resumen de lo que hemos visto entre el 2013 y el 2021. Bueno, en Uruguay conviven 2 sistemas de producción de maíz, uno más industrializado, basado en híbridos, prácticamente todos transgénicos hoy, porque si uno va a comprar semilla híbrida, solo va a encontrar transgénica, con sistemas más vinculados a la agricultura familiar y a la agricultura de autoconsumo, sobre todo maíz para animales y para alimentación propia. Y si bien Uruguay, que está por acá, está fuera de la región andina, tiene una diversidad importante de maíces. Aquí se hizo una colecta a fines de la década de los 70,
Se recogieron más de 800 asociaciones y se identificaron 10 grupos raciales de maíz. Esto es simplemente para mostrar clasificación según los tipos de grano, para mostrar que hay diversidad de maíz por estas tierras. E incluso ya existen trabajos antropológicos que muestran que de la era preconquista, digamos, ya había maíz en estas zonas de Uruguay. Bueno, en Uruguay está aprobado el uso de cultivos transgénicos, el maíz, desde el año 2003. No pretendo explicar toda esta tabla, simplemente comentarles que el primero que se autorizó fue el maíz MON 810 de Monsanto, y al año siguiente el BT11 de Syngenta, que ambos producen estas toxinas, que son toxinas de Bacillus thuringiensis que afectan a algunas larvas de algunos gusanos lepidópteros, ¿sí? En realidad, si uno va a la página oficial del Ministerio de Ganadería, va a encontrar que hay como 23 eventos transgénicos aprobados en maíz en Uruguay, y en realidad, si uno los toma individualmente, son 13, pero luego se combinan. Acá son algunos ejemplos, por ejemplo, este es un triple apilado, un doble apilado, un cuádruple apilado, y hay hasta sextuple apilado. Básicamente todos los maíces transgénicos lo que tienen son dos características, que es resistencia al lepidóptero, estas toxinas BT, o tolerancia a algún tipo de herbicida, básicamente glifosato, glufosinato de amonio, y ahora ya tenemos tolerancia a 2,4-D y a dicamba. Bien, Uruguay es signatario del Protocolo de Cartagena, por tanto tiene que regular la liberación de maíces transgénicos al ambiente, cualquier cultivo. En Uruguay lo que hay es soja y maíz. Entonces, lo que regula eso, actualmente no hay una ley de seguridad, hay un decreto presidencial del año 2008, y entre las cosas que dice ese decreto es que es de interés, la promoción de una política de coexistencia regulada entre vegetales genéticamente modificados y no modificados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo quiero plantar maíz transgénico lo puedo hacer, pero que si quiero plantar maíz no transgénico también lo puedo hacer. Entonces es un término muy bonito, la coexistencia regulada, pero después es muy difícil de llevar a la práctica. Ahí presento algunos de los desafíos que tienen que ver con que no siempre las semillas que dicen ser no transgénicas a veces contienen impureza y contienen semillas transgénicas, el tema del flujo de polen, que en el maíz es muy importante, las plantas voluntarias y todo el tema de las mezclas en la cadena de producción, sobre todo en almacenamiento, ¿sí? Y más cuando no hay trazabilidad de los granos. Bien, entonces, el maíz, por su estrategia reproductiva, es muy promiscuo, tiene sus estructuras reproductivas macho y hembra separadas, el polen viaja con el viento, ¿sí? Estas estructuras que liberan el polen lo hacen cuando hay baja humedad, cuando las horas de mayor calor, que hay corrientes de aire convectivo, por lo que el polen viaja muy lejos, y nosotros no voy a contar eso, simplemente lo voy a nombrar. Por allá por el 2007-2008 hicimos un primer trabajo de flujo de transgenes entre cultivos no transgénicos y transgénicos, porque había una reglamentación que hablaba de que dejando 250 metros entre un tipo de cultivo y el otro se iba a evitar esos cruzamientos. Bueno, nosotros primero constatamos que nadie sabía que existía esa reglamentación, como pasa tanto con las reglamentaciones ambientales. En otros casos no se respetaban las distancias, y aún respetándose esas distancias había cruzamientos hasta 800. Entonces después sacaron esa reglamentación, hoy no hay ninguna distancia reglamentaria. Ahí si quieren consultar, ahí hay un trabajo. Pero bien, lo que yo voy a presentar ahora en realidad son ese monitoreo de transgenes en poblaciones de maíz que conservan esta red nacional de semillas nativas de criolla, que tiene grupos territoriales distribuidos por todo el país, y cuyo objetivo es revalorizar y promover el uso de semillas nativas y criollas. Como para todos los pueblos de América, el maíz es fundamental para esta red, ¿sí? Y entonces, bueno, desde que hay maíz transgénico aprobado y supuestamente debería coexistir con los transgénicos, había preocupación por saber si a estas poblaciones de maíz criollo estaban llegando transgenes. Entonces, el objetivo del trabajo fue evaluar la presencia de transgenes en semillas de maíz utilizadas por productores de la red semilla,
de Uruguay. ¿Cómo hicimos? Bueno, primero que nada, desarrollamos como un protocolo muy sencillo de muestreo, porque si a mí me mandan un choclo para analizar y da negativo, poco puedo decir acerca de si en esa población hay transgenes o no. Entonces, la forma que se toma la muestra y el tamaño de esa muestra es importante. Nosotros estamos analizando muestras de no menos de 300 semillas para que si da negativo podamos afirmar con un 95% de confianza que de haber transgenes en esa población van a estar por debajo del 1%. Pablo, te quedan 3 3 minutos, sí. Dale. Entonces, para eso usamos dos metodologías. Una que es detectar si está la proteína transgénica, que es más barata que analizar el ADN, más rápida, sencilla. Y básicamente, acá lo tengo con este código de colores, lo que detectábamos era la proteína CRY1B, que todos los verdes tienen esa proteína, la proteína que da tolerancia al glifosato, todos los marrones tienen esa proteína, y otra toxina BT, que es la CRY1F. Entonces, con esas 3 proteínas, hasta el 2012-2017, cubría prácticamente todos los eventos, pero ahora se empezaron a liberar otros que no contienen ninguna de esas proteínas. Entonces lo que estamos haciendo ahora ya es analizar ADN e ir a algunas secuencias que son comunes a todos los constructos génicos que tienen los transgénicos. No pretendo que miren todo este letrerío, simplemente casi todos los maíces transgénicos tienen este promotor 35S o este terminador NOS. Entonces uno lo que hace es extrae el ADN y se fija si está este promotor o este terminador. Bueno, aquí que ahora, en el 2020 y en el 2021, ya se están liberando transgénicos que no tienen ninguna de esas dos secuencias, lo cual es un problema. Muy resumido, los resultados. Aquí es los años en que hemos recibido muestras, la cantidad de muestras, las muestras positivas, las proteínas que hemos detectado, y a partir del 2017, que empezamos a hacer análisis de ADN, las secuencias que hemos encontrado. Muy resumidamente, hemos analizado unas 115 muestras, y de ellas 30 tienen transgenes. Esto es para que tengan una idea de dónde fueron tomadas las muestras. Hay mucho aquí en el sur, porque es donde más se concentra la agricultura familiar, y después en zonas donde todavía queda algo de agricultura familiar, es de donde salen las muestras. Los verdes son muestras que dieron negativas, los rojos muestras que dieron positivas. Y para ir terminando, el 26% de las muestras que hemos analizado expresan proteínas transgénicas. Por tanto, las variedades de maíces criollos de Uruguay están introduciendo transgenes, y es necesario desarrollar medidas de manejo y reglamentarias para mantener ese acervo de maíces libre de transgenes. Que después podemos, si me quieren preguntar, les puedo contar. Entonces, bueno, acá algunos de los informes que hemos hecho. Esto es porque el año pasado empezamos a hacer experiencias de descontaminación de maíz criollo contaminado, y bueno, algún material más por si quieren consultar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora le vamos a pasar la palabra a Elson Oliveira. Sim, bom dia. Bom dia. Todos me ouvem? Primeiramente, peço desculpa por não falar em espanhol. Vou fazer minha apresentação em português. Espero que entendam. Vou falar pausado um pouco mais lento, né, para poder compreender melhor. Vou apresentar aqui agora. Conseguem visualizar? Sim? Sim. Ótimo. Então, bom dia novamente. Meu nome é Elson de Oliveira. O meu trabalho é sobre atores sociais e suas intervenções sociotécnicas no território tradicional de Fundo de Pasto, em Uricuri, Uauá, Bahia, no Brasil. Além de mim, tem como autores Lucas Ricardo, Helder Freitas e Cristiane Moraes Marinho. Bom, qual foi a intenção desse projeto?
Primeiro, o campo de atuação dele é no bioma Caatinga, que é exclusivamente brasileiro, e ele é considerado semiárido, com baixa pluviosidade, né, baixa quantidade de água, mas que tem uma riqueza enorme em relação às suas espécies arbóreas e a sua fauna e flora. Só para vocês terem ideia, essa região, a média anual é em torno de 400, 450 milímetros de chuva. Então, é uma área, não é totalmente árida, mas ela é semiárida e, com isso, existem algumas dificuldades de recomposição da mata. E as comunidades tradicionais de fundo de pasto, só para a gente ter uma ideia, são grandes áreas, né, da Caatinga aberta, que é de livre acesso pelos moradores de uma determinada comunidade, e lá eles fazem suas atividades com caprinos e ovinos de forma livre, né? Então, aquelas pessoas que querem ter um cultivo mais da agricultura, eles cercam suas áreas e fazem seus plantios, seu roçado, como é aqui na região, como é chamado. E aqueles que não querem, eles soltam seus animais de forma coletiva nessas áreas. Então, essas áreas foram terras do tempo da coroa ainda brasileira e que foram direcionadas para esses usos. Ela sofre uma imensa pressão de mineração, de outras grileiros, que a gente chama aqui, né, de pessoas com documentos falsos que querem se apossar dessas terras. Mas aí, heroicamente, essas comunidades conseguem manter as suas tradições, o seu modo de vida nessas terras. O presente trabalho é um projeto chamado Avaclean. Ele tem um objetivo de avaliar e sistematizar experiências agroecológicas em países de 4 continentes. Então, além do Brasil, África do Sul, Índia, Etiópia, Marrocos, Senegal e Burkina Faso. Então, ele é uma amplitude grande, né, no Brasil e na África. E aí qual é a intenção? É justamente sistematizar a experiência agroecológica, principalmente na parte de transição agroecológica, né? E, a partir disso, evidenciar o que está sendo feito para melhorias nesses ambientes, nessas regiões, e tendo como foco a agroecologia e suas bases científicas. As metodologias que a gente usou aqui, especificamente, foi no questão de avaliar o fundo de pasto, né, de Oricuri, lá na cidade de Uauá, que fica no território do Sertão São Francisco, semiárido brasileiro, que eu vou explicar um pouco melhor. E nesse espaço acontece, em 50 hectares, um processo que a gente chama de recatingamento. O que seria isso? Uma de recomposição arbórea daquele espaço onde que sucessivas secas foi ocasionando perdas de algumas espécies. Então, tem um processo de retrodução de algumas espécies e preservar aquelas existentes, que aí a gente denomina de recatingamento. Então, o intuito desse trabalho foi identificar as interações estabelecidas entre diferentes atores, que a gente está chamando aqui no trabalho de intervenientes, para potencializar esse processo de recatingamento nessa região, ou nesse processo de transição agroecológica. E aí, a partir das metodologias participativas, a gente foi avaliar quais são as ações que estão acontecendo com vários atores sociais nessa comunidade de Oricuri, que fica no município de Uauá. Só para a gente ter uma ideia, né, nem todos aqui conhecem, né, o mapa do Brasil, e muito menos essa divisão territorial. Então, à minha direita tem, para vocês terem ideia, como é o mapa do Brasil, e na ponta da seta azul, à minha direita, é o estado da Bahia. E passando para o lado esquerdo, né, o estado ou província, né, como é chamado em outros países, da Bahia, ele é dividido em 27 territórios de identidade, para facilitar os processos de políticas públicas, de discussão territorial, todo aquilo que vem para o Estado, ele é distribuído nesses 27 territórios. E na ponta da seta amarela é o território Sertão São Francisco, onde está incluído o município de Uauá, onde está a comunidade Oricuri, que tem esse processo de recatingamento.
Bom, e o que teve de resultados, né? A gente analisou quais são os atores que potencializam, que atuam de alguma maneira com essa comunidade de Oricuri nesse processo de recatingamento. E aí deu esse emaranhado de atores, né? E em algumas esferas. Uma esfera local, né? Aqueles que estão mais próximos, regional, se ampliando um pouco, nacional e internacional, né? A internacional, trazendo de cima para baixo, tem, por exemplo, a FAO, a Misério, a Caritas, a L'Occitane, todos têm ação nessa comunidade, nesse processo de recatingamento. E a nível nacional, Petrobras, Governo Federal, a Embrapa, a Comissão Pastoral da Terra, que é a CPT, e o Banco de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, aqui do Brasil. E a nível regional, tem mais uma série de outras organizações, em que inclui instituições públicas, associações, grupos de estudantes, ONGs, instituições de pesquisa, né? Como eu faço parte da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf, sou doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, e o nosso foco de trabalho foi justamente analisar essas instituições de pesquisa, que tem um aspecto muito interessante. Só para vocês terem ideia, né, do que foi as atuações. Então, aí a gente fez... 3 minutos? Obrigado. Sim. Então, as instituições públicas, a gente numerou quais, então está projetado na tela, não vou ler, porque senão a gente come muito tempo, mas existem muitas políticas públicas e ações dessas instituições na comunidade Oricuri. Além das associações, o acadêmico, né, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Univasf, e as ONGs. E aí eu chamo destaque, por exemplo, para o IRPA, para a Copercuc, que são cooperativas e ONGs que atuam na região. Além disso, tem as famílias, padres, freiras, pessoas individuais que apoiam a iniciativa. Então, qual foi a ideia? Quais são aqueles, a partir dessa discussão, quais são aqueles que têm maior impacto na região, naquela experiência do recatingamento? O IRPA, que é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, e eu tenho a Copercuc, que é uma cooperativa muito bem posicionada aqui na região e que atuam de uma forma bem interessante nessa questão. Então, a conclusão é o seguinte: essa sistematização ela serviu de base para ver quais são os intervenientes que atuam, né, ou atuaram na comunidade de forma efetiva para que esses processos de recatingamento fossem potencializados. Então, a literatura citada, né, Alcântara, Bianchini, Carvalho, muitas graças. Aí tem o meu contato e a gente pode conversar um pouco mais sobre esse método Avaclean em algum momento. Abraços, muito obrigado. Muito obrigada. Muchas gracias. Seguimos con Alberto Gómez Perazzoli. La estamos viendo. Buenos días. ¿Sí? Sí. ¿Están viendo Sí. la presentación? Muchas gracias. Bueno, la idea es presentar la experiencia de alguna información que surge de analizar el sistema participativo de garantía de la Red de Agroecología del Uruguay y sus aportes para la soberanía alimentaria. Y en esto presentamos junto con Inés Gazzano y Francisco Diegues de la Universidad de la República del Uruguay. En Uruguay hace más de 30 años que hay experiencias en agroecología. Uno de los actores del movimiento agroecológico, podemos decir, es la Red de Agroecología del Uruguay. Se crea en el 2005, está integrada principalmente por agricultores y agricultoras, pero también por otras organizaciones y personas consumidores técnicos que promueven la agroecología
agrupa unas 513 personas, de la cual más del 70% son agricultores y agricultoras, y tiene un procedimiento de certificación en la cual adhieren 115 predios, que trabaja con la metodología de los sistemas participativos de garantía. A su vez está organizada en regionales, digamos que las certificaciones es a nivel local. Está concentrada en el sur del país, la actividad de la red. Sistemas participativos de garantía surgen como, bueno, un poco como respuesta a los sistemas de tercera parte o más convencionales que no se adaptan a la agricultura familiar y campesina, son caros, son muy pesados, son muy burocráticos. Y en Uruguay, para el mercado interno, la red es la única organización que certifica. Eso implica relevar un volumen importante de información anualmente, y como no hay estadísticas oficiales del sector, la información de la red se consideraba valiosa para caracterizar a estos predios, ya sea para la propia organización como otros actores del ámbito académico, de las políticas públicas, pero esa información no estaba en un formato accesible para su consulta. Entonces, el objetivo del trabajo es caracterizar los predios certificados por el sistema participativo de garantía de la RAU en base a la información generada por el propio sistema. Bueno, la metodología que se utilizó es, accedimos a la información de lo que llaman los planes de manejo, que son, digamos, formularios que tienen que llenar todos los años los agricultores y agricultoras, esto fue para los años 2020 y 2021. También teníamos los informes de visitas del sistema del SPG, que son comités, digamos, que visitan a los predios anualmente, integrados por pares, por otros agricultores, pero también por técnicos y otras, por ejemplo, consumidores. Se hizo entrevistas a informantes calificados para tener idea de los precios, por lo menos los precios promedios para cada uno de los productos comercializados, y una revisión bibliográfica para comparar con el sector, también con las estadísticas nacionales. Bueno, se revisó toda la información disponible, se rediseñó y se cargó la información en una base de datos que venía manejando la red, y bueno, y finalmente se realizó la caracterización de la información. Acá voy a presentar algunos resultados de ese trabajo. En los últimos 2 años, en el 2021 había 115 predios, hay una leve caída en el último año, entre esos 2 años, y bueno, hay una superficie total de unas 1.415 hectáreas en estos predios. Estamos hablando de predios promedio de 12,3 hectáreas. ¿Qué tipo de agricultores y agricultoras integran? Bueno, básicamente son predios de tipo familiar, el 92% se caracterizan como familiares, y midiendo a través de las ventas, que evidentemente hay predios que tienen más producción por predio que otros, aún así el 73% de las ventas están en predios de tipo familiar. Bueno, básicamente se concentra la producción de la red en hortalizas y aromáticas, algo en frutales y muy poco en granos. Hay unas 3.330 toneladas anuales de producción, se manejan un gran número de especies, unas 64 especies, es decir, eso además, cada especie puede tener diferentes variedades o cultivares, y el valor total de la producción bruta, digamos, serían $6.242.000. Acá tienen la evolución en los últimos años. Los años anteriores al 2021 son estimaciones, pueden tener porcentaje mayor de error, pero bueno, a nivel de grandes números se ve cómo ha aumentado mucho el valor de la producción. Estamos hablando acá de la producción para el mercado interno. En cuanto a la titularidad de los predios, se declaran 58% son
titulares hombres, 24% mujeres, 18% son mixtos, la titularidad. Se trata de agricultores y agricultoras de bastante experiencia en el manejo orgánico, en el manejo ecológico, 11 años en promedio, y tenemos predios que tienen 30 años de experiencia en el rubro. La mayoría de los predios, de todas formas, ingresan a la red después de su creación en el 2005. Y bueno, cerrando un poco con la discusión y las conclusiones, tenemos una organización, una red que se crea hace 17 años, implementa un sistema participativo de garantía que funciona en forma solidaria, no tiene fines de lucro, digamos, y que se ha demostrado apropiado para la agricultura familiar ecológica, un poco porque se ha sustentado en todo este tiempo, y que no solo otorga garantías para la producción, no solo certifica, sino genera un importante volumen de información de calidad. Por primera vez estamos presentando la información de los datos de la red. Y bueno, como para dar un poco de contexto, las frutas y verduras producidas por la red, excluyendo papa y boniato, serían suficientes para satisfacer el consumo promedio de 25.500 personas en Uruguay. Como digamos, no todo el mundo consume, el 100% de su consumo es de origen ecológico, seguramente esta cifra, es decir, la cantidad de consumidores vinculados a estos 115 predios es bastante mayor. Y bueno, es una producción que va al mercado interno y hay un aporte importante para la soberanía, seguridad alimentaria nacional, en el sentido de que en Uruguay, pienso como en otros países, tenemos un déficit de consumo de frutas y verduras, entonces por ahí es un aporte bastante importante. El nivel de producción es minoritario en relación al total nacional, sería 1,7% del total de predios hortícolas. Te quedan 2 minutos. Bien, estamos ahí. Pero niveles comparables al desarrollo de la agricultura ecológica en el mundo, por lo menos de donde hay datos. El sistema participativo de garantía lleva procedimientos y normas técnicas comunes, logra certificar estos predios, y bueno, pero también genera una información valiosa para distintos actores interesados en la agroecología. En el proceso, la red se apropió de un procedimiento para sistematizar la información del propio sistema, es decir, el manejo de la base de datos quedó en estos momentos en la red y se piensa seguir mejorando. Y la idea es continuar avanzando. Esto sería como un primer paso, esta primera caracterización. Hay más datos para procesar, que van a ser publicados. Hay varios aspectos tecnológicos, ambientales que surgen de los formularios. Y también la idea es luego hacer un análisis de agrupamiento de tipologías de sistemas prediales, profundizar mediante estudios de casos a un nivel un poco con mayor detalle. Bueno, acá está la bibliografía manejada y gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas por haber respetado los tiempos y bueno, por todas estas experiencias que nos comparten. Ya vamos a dar espacio para las preguntas. Yo pude ver rápidamente en el chat que con la exposición de Pablo preguntaban qué hacer, ¿verdad? ¿Qué acciones legales se pueden desarrollar ante esta evidencia de contaminación genética? Entonces, si nos puedes contestar, Pablo. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué hacer con esto? A ver, primero que nada fue decir que el Estado uruguayo nunca se encargó de monitorear esto, como pasa con casi todos los efectos del desarrollo de los cultivos transgénicos, hay que hablar efectos de la soja. Esto me parece importante porque cuando se libera una tecnología sería importante monitorear sus efectos y no se está haciendo. Lo de la coexistencia regulada siempre sospechamos que era un término bonito que no iba a funcionar, sobre todo para el caso del maíz. Y bueno, y es lo que estamos constatando. Nosotros hemos tenido distintas instancias de diálogo con la autoridad competente, con el Instituto Nacional de Semillas,
Y en realidad, como conté, primero habían sacado una norma que había que dejar 250 metros entre cultivo transgénico y no transgénico. Nosotros mostramos que eso no funcionaba, sacaron lo de la distancia, no pusieron ninguna distancia, y quedó por esa. En conversaciones con la autoridad competente y con el INASE, nos han planteado, por ejemplo, que mandemos una lista de los productores de la red de semillas a ver si se les puede generar en su entorno. Es como guetizar al maíz criollo. Y entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con las zonas de exclusión. Entonces en una zona se va a plantar transgénico y en otra no transgénico, porque la agrobiodiversidad es agrobiodiversa. A ver, la base, gran parte de la base de la conservación de las variedades criollas es el flujo de la información genética, de los intercambios que hacen los agricultores, y ese tipo de estrategia no nos parece. Nosotros lo que hemos planteado, pero que es bastante costoso, es que el Estado, junto con las organizaciones, tendría que estar presente en los lugares donde se dan situaciones en que hay productores que plantan maíz transgénico y no transgénico, y buscar soluciones particulares en cada caso. De nada sirve establecer distancias, establecer barreras físicas, que luego nadie va a controlar. En lo mejor caso a caso, ponerse de acuerdo en las fechas de siembra, por ejemplo, en las distancias que se toman, ese tipo de cosas. Acciones legales nosotros lo hemos pensado. El tema es que siempre el camino de la acción legal es caro, a no ser que tengas una organización de abogados fuerte que la pueda llevar adelante. Y bueno, pero se podría hacer. La verdad que no lo hemos desarrollado mucho, pero es una cosa que siempre tenemos en el pienso de poder desarrollar alguna acción legal amparando a las y los agricultores en su derecho a producir maíz criollo. Lo que sí hemos tratado de hacer es de ir monitoreando la situación, y por ejemplo, en la red pasa que hay mucho intercambio de semillas, entonces saber cuál de esas semillas está con transgenes sirve para que no se disperse. Solo no, cuando detectamos presencia de transgenes no le decimos a la agricultora o al agricultor que se deshaga de ese maíz. Lo que le decimos es que no lo reparta, que no lo distribuya, que lo consuma, que lo use, y que si conseguimos para esa misma variedad maíz de otro integrante de la red, se le da otro maíz que esté libre de transgénicos. Y en algún caso empezamos a hacer alguna experiencia piloto cuando son materiales muy particulares de descontaminar. O sea, hacemos un cultivo semillero donde analizamos las plantas y dejamos que lleguen a estadios reproductivos aquellas plantas que no tienen transgénicos. Por ahí, si no me como todo el tiempo. Gracias. Igual preguntaba Marina si acciones tecnológicas, pero siento que va en ese sentido, justamente esto de descontaminación. Y, Sí, ajá, dale. sí, acciones de tecnología más duras y sociales también, porque, como te digo, ¿no? Hay como inventar dispositivos, que la información esté, que no se genere como una especie de pánico tampoco, de que no, este maíz se me contaminó y ya no sirve. No, ese maíz es valioso, se puede seguir usando, y bueno, si es necesario tratamos de buscar estrategias para liberarlo de transgénicos. Pero bueno, el tema es que también es un tema a dar a las discusiones, que se liberan constantemente. Se ha liberado estos años un montón de eventos transgénicos, igual que no aportan ninguna novedad prácticamente, y que complejizan la situación. Bueno, entonces ese es otro aspecto también que tenemos que trabajar. Perfecto. Aquí Diego también plantea que la Vía Campesina sería un aliado para denunciar unidos esta problemática, porque no solo es en tu país, sino en otros. Sí, nosotros de hecho hemos trabajado mucho con la gente de Brasil, sobre todo. Ahora sé que de Brasil, quien lo conocen, Gabriel Fernández, sacaron un trabajo en el semiárido, que 34% de las muestras analizadas de maíces criollos expresaban proteínas transgénicas también. Entonces, es un problemón el que estamos teniendo, sobre todo acá en el Cono Sur, y que bueno, si lo encaramos juntos vamos a tener más fuerza, sin duda. Muchas gracias, Pablo. Aquí también hay otra
pregunta para Alberto, que dice: Alberto, por favor, ¿hay apoyo gubernamental, técnico y financiero para la agricultura ecológica en el país? Bueno, si tengo 10 minutos. Bueno, a ver, brevemente yo diría que hubo una gran movilización y capacidad de propuesta de las organizaciones sociales de la agroecología, y se logró en el periodo pasado, digamos, 2015-2020, llegar a aprobar incluso una ley que se llama Plan Nacional de Agroecología, que declara de interés general la agroecología y promueve una comisión público-privada, social, digamos, para promover para armar el plan y promoverlo. El problema que, bueno, se llevó todo esto sale al final del último periodo, del último año del gobierno anterior, y cuando cambia el gobierno, pandemia mediante también, esa comisión se ve demorada, y en los hechos lo que se ha llegado ahora es a un documento de consenso, pero no hay presupuesto para el plan nacional. El presupuesto es mínimo, digamos, para funcionamiento. Así que yo diría que en el periodo anterior hubo algunos apoyos, pero más que nada dirigidos a la agricultura familiar, que como la agroecología, como vimos, es mayoritariamente familiar, se pudo apoyar, pero faltaba digamos, unas políticas públicas integradas para la agroecología, y ahora hay como cierto avance en el papel, pero hay dos aspectos que están frenando. Uno es la falta de presupuesto, y otro yo diría que es hay un intento muy claro de cooptar a la agroecología y rebajarla, pasteurizarla, digamos, a sus aspectos más tecnológicos y más de transición o políticas agroambientales, y en ese debate estamos actualmente en Uruguay. Muchas gracias, Alberto. También tenemos una pregunta de para Carlos, que plantea: Carlos, ¿cuál es el futuro del trabajo de su investigación? Muchas gracias, gracias por la pregunta, profesora Marina. Pues aquí ha esbozado uno de esos frentes que me interesa bastante hacia el futuro, y es esa relación que tiene la agrobiodiversidad con los temas sociales, con los temas organizacionales, con los temas de la memoria biocultural, con los temas de mujer, de género. Y el otro, digamos que el otro gran tema para mí son los sistemas agroalimentarios, digamos que alternativos. Ahí estarían. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, deseos de ampliar alguna parte que no lograron por la limitación de tiempo también de las personas expositoras? No, yo puedo contar nomás que en relación al comentario de Diego, que la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas es parte de Vía Campesina, así que bueno, esa es una articulación posible. Después, no sé, capaz que mencionar nada más, porque Natalia, que está participando acá, en Uruguay existe una ley para desarrollar un plan nacional de agroecología. Bueno, tenemos una disputa bárbara que da para hacer otra charla sobre eso, pero que bueno, hay un capítulo de recursos genéticos donde tal vez podamos introducir el tema de la contaminación. Gracias, Pablo. Yo quería preguntarles, porque para mí es bastante nuevo el conocer que existen redes nacionales de semillas, ¿verdad? Saber bueno, cómo funcionan estas, y también si existen en otros países, ya que aquí hay personas de diferentes países. Sí, en el caso de Uruguay, bueno, Uruguay lo que tiene la particularidad que está todo el país dentro de un mismo bioma, ¿no? Que es el bioma Pampa. Entonces es más fácil tener una red nacional. Pero en realidad surgió como una articulación entre gente de una asociación de productores orgánicos del Uruguay, que en su momento tenían dificultades para acceder a semillas que no fueran comerciales y convencionales.
la Facultad de Agronomía y esta organización que se llama Redes, que trabaja en temas ambientales. Empezó alrededor de algunos cultivos. Se hizo un trabajo lindo con el chícharo, que no sé si conocen el chícharo, que estaba casi desaparecido acá en Uruguay. Se hizo un rescate importante de eso. Y sobre todo se trabajó con semillas hortícolas, pero sí, es una articulación en red en base a grupos territoriales. Esa asociación de productores luego se desarmó como asociación, pero las bases territoriales siguen. Y funciona a base de encuentros nacionales que se hacen cada 2 años y encuentros regionales que se hacen año por medio de cada encuentro. Y sé que hay otras redes que capaz que otros compañeros como Carlos ahí pueden contar. Bueno, me doy la palabra, qué pena. Sí, en Colombia solo le falta, pues digamos que la organización más conocida llamarse Red Nacional, pero sí es una red nacional de alcance nacional que se llama la Red de Semillas Libres. Esta red tuvo mucho que ver inicialmente en el combate de la criminalización del intercambio libre de semillas, que sucedió en un gobierno pues que todos tenemos, sobre todo desde la agroecología, muy adverso por allá en los años, inicios de los 2000, año 2005, con una resolución se criminalizó y se quemaron semillas de arroz, por ejemplo, y se logró a través de una batalla legal, obviamente, pues derogar una resolución del Ministerio de Agricultura que ya había hecho ensayos sin tener en cuenta los principios de precaución, que había hecho, más bien había integrado a estos comités, a funcionarios de Monsanto, por ejemplo, vinculados a Monsanto. Entonces eran juez y parte en una entidad que se llama el ICA, pues que es para nosotros en Colombia la que regula ese tema fitosanitario. Y pues siguen, porque de todas maneras así se haya derogado esa resolución, eso sigue vivo y sigue la persecución y pues como contaban, sobre todo la profesora Marina que hizo una investigación al respecto aquí en el departamento, pues la contaminación sigue y la invasión de los transgénicos está latente en Colombia. Gracias. Gracias, Carlos. Aquí Natalia Baxa plantea, para complejizar la situación, ahora se están autorizando cultivos modificados por edición genética más difíciles de regular y detectar, al menos en el Cono Sur. No sé si en Colombia también, Marina. O no sé si Carlos sabe sobre esta situación. No, esa parte no la conozco, no tengo conocimiento. Gracias. Y también preguntarle a Griselda si también en México, ¿verdad? Se han hecho estudios de contaminación de maíz transgénico, sabiendo que también es una de las cunas, ¿verdad? Del maíz. Bueno, yo pertenezco al área de ciencias sociales, entonces no estoy muy familiarizada con el tema con este tema en específico. Pero sí, tengo más o menos conocimiento que se han desarrollado algunos estudios. Y en cuanto a las redes que también mencionaban, aquí en México hay una, se llama Red Mexicana de Semillas, pero más que funcionar como para todo el país, son más bien redes regionales que existen y entonces está empezando a hacer trabajo colaborativo, pero no del país. Yo conozco al grupo de Elena Álvarez Huilla ahí, y Alma Piñeiro también, del UNAM, que han trabajado mucho, incluso el primer caso de un maíz no transgénico que se detectó transgénico fue en México, trabajo de Chapela, el quiz en 2001, y sí, tiene un trabajo arduo ahí en México con ese tipo. Así es, incluso aquí en esta zona donde estamos trabajando en Campeche, pues también ya hay muchos cultivos, hay muchas comunidades menonitas, entonces por ahí se está trabajando, ellos trabajan mucho
es un secreto a voces, pero pues ahí está la soya transgénica, entonces sí es muy, muy compleja esa área. Muchas gracias, Griselda. Veo que Marco Geli también quisiera tomar la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, para todos y todos, pues buenos días. Ya había saludado ahí por el chat. Quisiera preguntarle a Alberto de Uruguay, que nos habló sobre el sistema participativo de garantías. Digamos, ¿hay algo formal? ¿Hay un reglamento? ¿O es informal? ¿Hay algo de apoyo gubernamental en ese sentido? ¿O es autogestionado por las mismas comunidades y productores y familias involucradas en esta agricultura familiar campesina? Eso del sistema participativo de garantías en todas partes tiene sus particularidades. Si nos cuentan en Uruguay cómo lo implementan, cómo está la metodología, las estrategias. Gracias. Sí, digamos, hay algo, en realidad a partir del 2008 hay un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que avala dos tipos de certificación, los sistemas participativos de garantía y las certificaciones por auditoría o de tercera parte. Ahora estamos en un proceso de justamente discusión porque el nuevo gobierno suspendió la habilitación de la red y prepara con la idea de hacer un nuevo llamado o iba a modificar la reglamentación. Ese nuevo llamado se hizo y se está en pleno proceso de discusión en la red en si el nuevo llamado es un marco adecuado para reconocer los sistemas participativos, porque en realidad en el decreto se elimina la referencia y en un reglamento de menor nivel aparecen, pero se está en pleno proceso. En realidad mi interpretación es que dimos un paso atrás, digamos, con lo que se había logrado, y de hecho en Uruguay la red siguió certificando, o sea, incluso siguió avalando, digamos, la producción, porque esto ya lleva más de un año, este proceso, y está muy demorado, y se sigue comercializando, pero la amenaza está, y bueno, vamos a ver qué pasa, pero digamos, lo grave es que la red es la única, sigue siendo la única certificadora a nivel nacional. O sea, Uruguay tiene una muy importante exportación de carne orgánica, donde ahí intervienen certificadoras internacionales, pero a nivel de mercado interno es la única. Entonces, bueno, estamos en pleno debate y cierto conflicto por seguir manteniendo el sistema, o si directamente la red decide pasar a una situación de no reconocimiento gubernamental. Estamos en eso. Muchas gracias por tu Muchas respuesta. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechar estos últimos minutos. ¿No? Bueno, por aquí creo que sí. Bueno, Marina plantea, necesitamos redes de consumidores, productores y sociedad civil, médicos, nutricionistas. Marina, si quieres tomar la palabra para ampliar un poquito más. Ya te estamos viendo, pero falta activar el micrófono. Listo. Nosotros estamos en un momento coyuntural muy difícil. Yo veo a ratos que es como David y Goliat. Pero el problema es que ese Goliat está altamente reforzado por todos los lados, por las políticas gubernamentales que escapan a los países y van al plano global. Cuando veo la aceptación de la agroecología por parte de la ONU, la FAO, pero al mismo tiempo plantean los demás sistemas, y fuera de eso parece que su junta directiva
tiene una fuerte presencia de estos organismos. Creo que es bien difícil, pero como lo ha planteado la vía campesina y los movimientos sociales, realmente hay que trabajar allá arriba, pero realmente el cambio hay que construirlo desde abajo. Entonces, por eso necesitamos redes donde el consumidor cada vez esté más seguro que prácticamente tiene que tener salud, tiene que alimentarse con productos agroecológicos. Y entonces, ¿cómo hacer esas redes? Como por ejemplo los presupuestos que tenemos para investigación cada vez son más pequeños, cada vez son más escasos, pero yo creo que nosotros a rato vamos a tener que salir de los laboratorios de allá, de donde estamos construyendo aparentemente ciencia con conciencia, porque le da muchos, empodera a la agroecología y demuestra que su tecnología tiene bases científicas, que es cierto que cuando nos comemos un alimento agroecológico tiene más vitaminas, más proteínas que cuando lo producimos, pero necesitamos salir de esa parte de investigación a las redes, hacer el trabajo de política pública, pero una política pública que no nos la van a construir los gobiernos. Por ejemplo, yendo a Alberto, yo creo que a pesar de lo que ha habido en contraposición con la agroecología, uno ve que en Brasil, que son los movimientos sociales los que mantienen la agroecología. Entonces, ahora necesitamos, y ha crecido mucho, ¿no? Yendo en este congreso, todo lo que se ha hecho, todo lo que está trabajando, pero yo creo que tenemos mucho que hacer, pero necesitamos algo también, las redes agroecológicas latinoamericanas. Yo creo que tenemos que, y yo creo que sería una cuestión de este Congreso latinoamericano, ¿cómo nos unimos? Por ejemplo, que cuando estén en un país, en una campaña, Colombia se sume, Venezuela se suma Brasil, Uruguay, todos que nos sumemos y que comencemos, pero somos muy pocos. La única que tenemos que hacer es cómo sumamos la sociedad civil. Los médicos, acá los médicos, en sus programas tenemos varios médicos que se han sumado al grupo de investigación en agroecología y que aún sin estar en el grupo, ya nutricionistas que están diciendo coma sano. Entonces necesitamos hacer ese trabajo. Economistas, porque nosotros dentro de la agroecología vemos que producir agroecológicamente es más barato, no solamente en el momento, sino a largo plazo. Ambientalistas, ¿qué significa la agroecología a largo plazo? Entonces, todos esos trabajos que hemos hecho en nuestros países sobre gases con efecto invernadero, tenemos que sumar. Y aprovechar que no solamente sean trabajos locales, sino cómo nos sumamos. Entonces, ese sería un llamado al Congreso, que pudiéramos trabajar las redes latinoamericanas. ¿Cómo hacemos posibles las redes latinoamericanas? Y cómo, por ejemplo, si hay fondos, y cómo podemos tener acceso a fondos y cómo buscamos fondos dentro de nuestros países para esas redes latinoamericanas, porque casi que perdonen, pero mientras nosotros vamos en burro, los agroquímicos van en jet última generación. Gracias. Muchísimas gracias, Marina. Y bueno, sí, efectivamente también este congreso lo queremos para eso, ¿verdad? Para poder compartir ideas de cómo seguir trabajando, cómo seguir articulando. Y justamente esto que planteas nos lleva al tema general de este espacio, ¿verdad? Que era la agroecología como promotora de un tejido social inclusivo, justo y equitativo. Y esto, pues, no solo desde el campo, ¿verdad? Con las familias agricultoras, las organizaciones productoras,
sino también, ¿verdad?, con todos esos otros sectores. Y efectivamente el rol de las personas consumidoras organizadas ya hemos visto que tiene un potencial enorme y pensamos que se puede seguir, ¿verdad?, ampliando desde prácticas solidarias y corresponsables, ¿verdad? Ahí también, bueno, ya los compañeros mencionaron, ¿verdad?, que existen espacios de articulación como Vía Campesina, en el cual se puede hacer esta alianza, ¿verdad?, para posicionar temas. También mencionaste desde la academia la investigación, y es cierto que cada vez las universidades públicas tenemos menos recursos, pero me parece súper importante el articularlos, ¿verdad? Y no solo la investigación, sino la extensión docente o acción social, como le decimos en otros lugares, para sumar fuerzas, ¿verdad? Yo creo que definitivamente en esta situación que estamos ahora, en la cual vemos la conjunción de diferentes crisis, también son oportunidades para remover un poco este sistema y creativamente ir generando más tejidos y realmente buscando cómo cambiar de una forma más potente, ¿verdad?, estas realidades. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación. Queríamos pedirles, si es posible, enciendan las cámaras para poder tomar unas fotos que queden para la memoria. Vamos a dar unos minutitos para que estemos todos y todas. Sí, Marina, me hace gracia porque efectivamente una cuando empieza a ver eso es como, uy. Así que tienen tiempo para peinarse un poquito. Mientras terminamos de abrir pantallas. Bueno, voy a ir tomando la primera. Yo voy a tomar dos porque a mí me aparecen, tengo que pasar de pantalla. Entonces voy con la primera. Ujú. Y ahora voy con la segunda. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que puedan seguir disfrutando de lo que queda de esta jornada del Congreso y en serio, pues todas las preguntas y sugerencias también todavía tienen el acceso al correo del Congreso y ahí nosotros estaremos tratando de tejer, ¿verdad?, de sumar toda la información de las diferentes salas. Y muchas gracias por cotidianamente estar trabajando por el cuidado de la vida y por la agroecología. Mucha fuerza. Abrazos. Abraços, muchas Chao, gracias. gracias. Chao, abrazos. Cuídense.